Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, queridos amigos. Espero que estén bien. Hoy día les quiero compartir ya el texto, unas partes seleccionadas del acta del martirio de San Pionio, que aconteció en el año 250, en tiempos del emperador romano Decio. Esta preciosa acta, como les decía en el anterior video, en el que ahí hacemos el análisis, bellamente nos va a narrar la plenitud de la enseñanza católica. Ahí nos está mostrando la Eucaristía, al cual llama el pan sagrado. También nos muestra ya la existencia, ¿no? Sí, de la Iglesia Católica, obviamente, la que fundó Jesucristo. Y no como dicen por ahí algunos hermanos que se han separado de la Iglesia, que quien fundó la Iglesia Católica fue con el emperador Constantino, por allá por el año 313 en adelante. No, acá se hace mención varias veces de la Iglesia Católica, de la enseñanza católica, de la religión católica, del sacerdocio católico. Y obviamente las prácticas espirituales, físico-espirituales, como es el ayuno, también ya se va mostrando la práctica de la celebración, ¿no?, de las festividades, de lo nomástico o aniversario de los difuntos mártires. Sí, ya se hace celebración de esto. También se enseña el infierno, pues como doctrina, no como algunos hermanos, bueno, se les respeta a los hermanos testigos de Jehová y a los hermanos adventistas que no creen en la doctrina del infierno. Pero acá vemos que sí, pues, ¿no? No solamente en los textos de la Biblia, sino también acá, ya los primeros cristianos, los primeros siglos, dan muestras de esta creencia. Luego, también San Pionio, en sus bellas alocuciones que hace a lo largo del acta, que es extensa, nos enseña que hay que apartarse del pecado para salvarse. Que obviamente, sí, hay que creer en Cristo, que hay que recibirlo, aceptarlo a Cristo, pero a continuación viene que llevemos una vida de santidad. Y en este sentido, el martirio abre de inmediato la vida eterna. No es que ya muere y se extingue su alma, su cuerpo, su cadáver, sus restos permanecen ahí en la tumba. No, el alma, en este caso de los santos mártires, por esta forma de morir, proclamando a Cristo con su vida, con su muerte, va directamente al cielo. Entonces, ahora, sin más, les quiero, pues, compartir ya el texto de del acta. Martirio de San Pionio. El día segundo del sexto mes, que es el 12 de marzo, un sábado mayor, mientras Pionio, Sabina, Asclepiades, Macedonia y Legno, presbítero de la Iglesia Católica, celebraban el aniversario del mártir Policarpo. Se descargó contra ellos la furia de la persecución. Como el Señor lo manifiesta, todo a los de buena fe. Pionio, que no temía los suplicios que ya eran inminentes, los vio anticipadamente antes de que llegaran. Un día antes del natalicio del mártir Policarpo, Pionio, con Sabina y Asclepiades, se entregó devotamente al ayuno y vio en sueños que al día siguiente sería prendido. Tuvo tan clara e indubitable certeza de ello, ya que lo había contemplado todo muy lúcidamente en la visión, que se echó una soga al cuello e igualmente otras dos sogas al cuello de Sabina y Asclepiades. Con ese gesto quería hacer comprender a los que vendrían para atarlo que, al hallarlos ya atados, se dieran cuenta de que no venían a hacer nada nuevo y entendieran que ellos no debían ser conducidos como los otros, a comer carnes sacrificadas a los ídolos. Estas ataduras que se habían puesto antes de todo mandato eran testimonios de su fe y señal de su voluntad. Era sábado, y ellos hicieron su solemne oración y gustaron el pan consagrado y el agua. Al final se presentó Polemón, guardián del templo, acompañado de una gran turba de esbirros que los jueces mayores le habían asociado para prender a los cristianos. Apenas Polemón vio a Pionio, pronunció con boca profana estas palabras: ¿no saben que hay
un público decreto del emperador que les manda sacrificar a los dioses? Pío respondió, conocemos ciertamente el decreto, pero nosotros solo obedecemos el mandamiento de adorar a Dios. Insistió Polemón, vengan a la plaza y así se enterarán bien que es verdad lo que os dije. Sabina y Asclepiades contestaron con voz clara, nosotros obedecemos al Dios verdadero. Entonces fueron conducidos al foro, pero sin violencia. Las cuerdas que llevaban al cuello llamaron la atención del vulgo, y como la curiosidad de la gente, sin razón, ansía ver todo lo que pasa, de tal modo se sujaban para verlos, que los unos empujaban a los otros y eran a la vez empujados. Por fin llegaron a la plaza, que se colmó de una inmensa muchedumbre, tanto que no solo cubría el centro, sino que también se encaramaba por los techos de los templos de los paganos. Estaban también innumerables catervas de mujeres, sobre todo judías, ya que por ser sábado estaban de fiesta. Los mártires estaban en el centro de la plaza, y Polemón le dirigió así la palabra. Es un bien para ti, Pionio, que obedezcas como lo hacen los demás. Si cumples lo mandado, no serás castigado. El bienaventurado mártir, después de escuchar la recomendación, extendió la mano y con rostro alegre y risueño comenzó su defensa. Habitantes de Esmirna, que están orgullosos de la hermosura de su ciudad y de la belleza de sus murallas, y se glorían de ser los compatriotas del poeta Homero, y ustedes judíos presentes entre la multitud, escúchenme brevemente ya que me dirijo a todos. Oigo decir que se burlan de los apóstatas, que corren espontáneamente a sacrificar, o no resisten si se los obliga. Y en unos condenan la debilidad del corazón y en otros el error espontáneo. Sin embargo, sería preciso que obedecieran a su doctor y maestro Homero, quien afirma que es una impiedad burlarse de los muertos, entrar en lucha con los ciegos o pelear con los muertos. Y ustedes, judíos, deberían obedecer las enseñanzas de Moisés que les dice, si la bestia de tu enemigo cayere, no pases sin ayudarle a levantarme. Deuteronomio 22:4. Símilmente, Salomón exhorta, no te alegres de la caída de tu enemigo, ni te jactes de la desgracia ajena. Proverbios 24:17. Por mi parte, prefiero morir, sufrir todos los suplicios, ser arrastrado a todo tipo de desgracias, soportar torturas sin medida, antes que traicionar lo que he aprendido o lo que he enseñado. Durante mis viajes recorrí toda la tierra de los judíos y me enteré de todo. Pasé el Jordán y vi aquella tierra, que con su estrago es testigo de la ira de Dios. Su crimen fue doble. Olvidados de toda humanidad, mataban a los forasteros y, traspasando la ley de naturaleza, obligaban a los varones a sufrir trato de mujeres, con gravísimo atentado al derecho de hospitalidad. Yo vi aquella tierra calcinada por la violencia del fuego divino, convertida en ceniza y pavesas, privada de toda humedad y fertilidad. ¿De dónde piensan ustedes que procede este fuego? ¿Sino de que se junta con el fuego del infierno? Ustedes dicen que bajo Deucalión una parte del pueblo sufrió por fuego y otra parte por inundaciones, y nosotros lo decimos bajo Noé. De esa manera, a través de indicios, se reconoce la enseñanza católica. En fuerza de ello, les anunciamos con anticipación el juicio que ha de llevar a cabo el Verbo de Dios, Jesucristo, quien ha de venir por el fuego. Por esto no adoramos a los dioses de ustedes ni veneramos sus imágenes de oro, porque en ellas no se mira al culto de la religión, sino que se aprecia la cantidad de metal. El pueblo quería ir al anfiteatro para sentarse en las graderías y escuchar mejor las palabras del bienaventurado mártir. Sin embargo, algunas personas se acercaron a Polemón y le dijeron en tono intimidatorio que si autorizaba a Piono a hablar, se originaría algún motín en el pueblo. Recibido el aviso, Polemón trató de obligar a Piono con estas palabras. Si no quieres sacrificar, ven por lo menos al templo. Piono repuso, no conviene a sus ídolos que nosotros entremos a los templos. Polemón insistió, tienes una cabeza tan terca que no hay manera de hacerte cambiar de opinión.
Pío no respondió: ojalá pudiera yo moverlos y persuadirlos a que sean cristianos. Algunos, burlándose de estas palabras, dijeron a gritos: Dios nos libre, ¿para que nos quemen vivos? Pío no replicó: peor es arder después de la muerte. Piono nuevamente a Polemón le dice: si tienes órdenes de convencer o de castigar, es preciso que castigues, ya que no puedes convencer. Polemón, picado de la aspereza de estas palabras, le especta: sacrifica. Piono responde: no quiero sacrificar. Polemón de nuevo: ¿por qué no? Porque soy cristiano. Polemón le especta: ¿a qué Dios adoras? Piono le responde: al Dios omnipotente que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto en ellos se contiene, y también a nosotros. Él nos colma de beneficios. Su verbo Jesucristo nos lo hizo conocer. Polemón le dice: al menos sacrifica al emperador. Piono: no, yo no ofrezco sacrificios a un hombre. Después de esto, en presencia de un escribano que anotaba en sus tablillas de cera las respuestas, Polemón siguió interrogando a Piono de esta manera: ¿cómo te llamas? Piono responde: cristiano. Polemón le pregunta: ¿de qué iglesia? Piono responde: de la católica. Dejando a Piono, Polemón se dirigió a Sabina. Piono anteriormente le había recomendado que cambiara su nombre de Sabina por el de Teodota, para no caer nuevamente en manos de su cruel ama Polita, quien quería obligarla a renegar de su fe y la había encerrado en un calabozo montañoso, de donde la liberaron los hermanos de la fe. Polemón le pregunta: ¿cómo te llamas? Sabina: Teodota y cristiana. Polemón: si eres cristiana, ¿de qué iglesia? Sabina: de la católica. Polemón: ¿a qué Dios das culto? Sabina le dice: al Dios omnipotente, que hizo el cielo y la tierra, el mar y en cuanto en ellos se contiene. Su verbo Jesucristo nos lo hizo conocer. Polemón a Asclepiades, que estaba cerca: ¿cómo te llamas? Asclepiades le dice: cristiano. Polemón: ¿de qué iglesia? Asclepiades responde: de la católica. Polemón sigue: ¿a qué Dios das culto? Responde Asclepiades: a Cristo. Polemón: ¿cómo? ¿Es otro Dios? Asclepiades le responde: no, es el mismo Dios a quien estos acaban de confesar. De todo el interrogatorio se levantó un acta. Después los mártires fueron conducidos a la cárcel. Los seguía una inmensa muchedumbre de vulgo curioso que llenaba de manera tan compacta el foro de sus salidas. Cerrada por el tropel de gente, apenas podían vomitar tan enorme riada de hombres. Algunos, al notar el rostro inflamado del mártir, con gran admiración comentaban: ¿cómo es que este, que antes tenía el rostro blanco y pálido, ahora cambió de palidez en rubor? Era tanta la aglomeración de gente ante la cárcel que apenas si los guardianes podían entrar por la puerta. Una vez introducidos, Piono y sus compañeros hallaron allí a Lenno, presbítero de la Iglesia Católica, y a una mujer de nombre Macedonia, del pueblo de Carina y de la secta de los frigios. Estaban todos juntos. Los devotos siervos de Dios los iban a visitar llevándoles dones. Pero Piono y los suyos, con firme voluntad, lo rehusaban diciendo: jamás en toda mi pobreza fui gravoso a nadie. ¿Cómo puede ser que ahora se me fuerce a recibir? Los guardias de la cárcel se dieron cuenta del hecho e, irritados, no obstante haberlo recibido antes con generosa humanidad, los encerraron en la parte más oscura y fétida de la prisión, a fin de que, privados de toda comodidad y de toda luz, tuvieran que soportar todo género de molestias. En aquel lugar parecían como absortos, bendecían a Dios y cantaban muchos himnos en su honor. Durante mucho tiempo perseveraron en esta alabanza del Señor. Después callaron unos momentos para atender a sus acostumbradas necesidades. Al prolongarse su prisión, muchos paganos entraban en la cárcel con intención de convencer a Pionio, pero al oír a varón tan elocuente, quedaban atónitos y no escuchaban en vano, después de haber venido con mala intención. Los apóstatas, arrepentidos al visitarlos, regaban con copioso llanto las puertas de la cárcel, derramaban lágrimas como lluvia, en sus gemidos apenas si tenían un momento de respiro, y con repetidos sollozos
surgía otra vez casi un nuevo duelo, sobre todo en los que habían sido siempre muy estimados por su conducta intachable. Cuando Pionio los vio sumidos en un llanto continuo y dolor extremo, pronunció entre palabras también estas palabras. ¿Acaso porque Satanás los sacude y con palas de fuego limpia, creen ustedes que la sal haya perdido su sabor y esté ya bajo las pisadas de la gente? Ninguno de ustedes, hijos, piense que Dios se haya debilitado, sino que nosotros nos hemos debilitado. Está escrito, no se ha cansado mi mano para librar, ni se han endurecido mis ojos para oír. Isaías 52. Nuestros pecados son los que nos apartan de Dios, y si no nos escucha, no se debe a la falta de misericordia de Cristo, sino a nuestra falta de fe. En efecto, ¿qué mal no hemos hecho? Nosotros hemos descuidado a Dios, otros lo han despreciado, otros han pecado ávida y ligeramente, y otros, traicionándose y acusándose unos a otros, han perecido por mutuas heridas. Y pensar que nosotros deberíamos tener algo más de justicia que los escribas y fariseos. Pero, ¿para qué insistir tanto? Recuerden lo que han oído. Sabemos que los judíos profieren con boca sacrílega palabras criminales como odiosa liviandad. Propalan por doquiera la idea de que Cristo no era más que un hombre y murió de muerte violenta. Dígame, por favor, ¿cuándo los discípulos de un hombre muerto a la fuerza han estado durante tantos años expulsando a los demonios y seguirán expulsándolos? ¿En nombre de qué maestro muerto a la fuerza han sufrido suplicios con ánimo alegre? Discípulos tan numerosos y de toda clase social, ¿para qué recordar todas las otras maravillas acontecidas en la Iglesia Católica? Ellos dicen que murió malamente y a la fuerza, y no saben que salió de este mundo entregándose libremente a la muerte. Tampoco basta esto a tan sacrílegas mentes. Días después, según era costumbre, el procónsul regresó a Esmirna. Le presentaron a Pionio, y así comenzó el interrogatorio. ¿Cómo te llamas? Pionio. Sacrifica. De ninguna manera. ¿A qué secta perteneces? A la católica. ¿De qué católica? Sacerdote de la Iglesia Católica. ¿Eres tú maestro de ellos? Enseñaba. ¿Enseñabas la necedad? No, la piedad. ¿Qué piedad? La piedad que se debe al Dios que hizo el cielo y la tierra y el mar. Sacrifica. Yo he aprendido a adorar al Dios vivo. Nosotros adoramos a todos los dioses, al cielo y a los que están en él. ¿Por qué miras al aire? Sacrifica. Yo no miro al aire, sino a aquel que hizo el aire. El procónsul le dice, dime quién lo hizo. Pionio responde, es imposible decir algo acerca de él. Debes decir que fue Júpiter, que está en el cielo y con el cual están todos los dioses y diosas. Sacrifica pues al rey del cielo y de todos los dioses. Como Pionio nada respondiese, el procónsul mandó que le colgaran del potro para arrancarle con los tormentos lo que no podía con las palabras. Después de haberlo sometido al suplicio, el procónsul le dijo, sacrifica. De ninguna manera, responde Pionio. Muchos sacrificaron y evitaron los tormentos y ahora gozan de la luz. Sacrifica. Jamás. En absoluto, en absoluto. ¿Por qué tan presumidamente corres hacia la muerte? Por no sé qué idea loca. Haz lo que se te manda. Yo no soy presumido, sino que temo al Dios eterno. ¿Qué dices? Sacrifica. Ya oíste que temo al Dios vivo. Sacrifica a los dioses. No, no puedo. Ante esta firme y resuelta actitud del bienaventurado mártir, el procónsul deliberó largamente con su asesor y luego se dirigió nuevamente a Pionio. ¿Perseveras en tu propósito y no te arrepientes siquiera tarde? De ninguna manera. Tienes plena libertad para pensar con mejor consejo y larga deliberación lo que te convenga. Ya manifesté mi decisión, responde Pionio. Ya que tienes prisa por morir, serás quemado vivo, le dice el procónsul, y mandó leer la sentencia de la tablilla. Mando que Pionio, hombre de mente sacrílega y que ha confesado ser cristiano, sea abrazado por las llamas vengadoras, para que infunda terror a los
hombres y satisfaga a la venganza de los dioses. Aquel gran varón se puso en marcha para servir de ejemplo a los cristianos y de solaz a los sacrílegos. No vacilaba su paso, ni le temblaban las rodillas, ni se entorpecían sus miembros, como suele suceder a los que caminan a la muerte. No se turbaba su alma al ver llegar el mal, ni retardaba su marcha con vacilantes pagos la proximidad de la muerte, sino que iba a su encuentro con pie ligero, cuerpo ágil, mente segura y alma libre. Llegado al estadio, antes de que el secretario de prisiones le diera la orden, él mismo quitó sus vestidos. Mirando entonces sus miembros que habían conservado puros y castos, levantó sus ojos al cielo y dio gracias a Dios cuya bondad lo conservó así. Puesto encima de la hoguera, levantada por el furor pagano, él mismo dispuso sus miembros para que fueran atravesados por gruesos clavos de vigas. Al verle clavado, el pueblo, fuera por compasión o por interés, gritó: «Cambia de idea, Pionio, y te quitarán los clavos si prometes hacer lo que se te mande». Pionio respondió: «Ya siento sus heridas y me doy cuenta de que estoy clavado». Momentos más tarde añadió: «La causa principal que me lleva a la muerte es que quiero que todo el pueblo comprenda que hay una resurrección después de la muerte». Después levantaron a Pionio y al presbítero Metrodoro junto con los troncos en los que estaban clavados, y sucedió que Pionio estaba a la derecha y Metrodoro a la izquierda, mientras sus ojos y sus almas estaban dirigidos al oriente. En fin, pegaron fuego a la pira. Al echarle más leña, la llama cobró fuerzas y crepitó devastadora por entre los ardientes troncos. Pionio, con los ojos cerrados y tácita oración, pedía a su Dios el último descanso. Poco después abrió los ojos, miró con rostro radiante el gran fuego y dijo: «Señor, recibe mi alma». Amén. Como si eructara, vomitó su alma y encomendó su espíritu a aquel que había de recompensarle con el premio debido y que había prometido pedir cuenta de las almas injustamente condenadas. Tal fue la muerte del aventurado Pionio, tal fue el martirio de un varón cuya vida fue siempre sin tacha y sin mancha y libre. Su sencillez fue pura, su fe tenaz, su inocencia constante, su pecho excluyó todo vicio porque estaba siempre abierto a Dios. Así él, por las tinieblas, llegó a la luz y entrando por la puerta estrecha, salió a lugares llanos y espaciosos. Dios omnipotente mostró también una señal de su triunfo. Apenas se extinguió el fuego, los que se habían reunido allí o por compasión o por curiosidad, hallaron tan íntegro el cuerpo de Pionio que parecía se le hubieran añadido miembros. Tenía las orejas levantadas, los cabellos mejores, la barba florida y tal compostura en todos sus miembros que parecía haberse vuelto joven. Así el cuerpo, reducido a menor edad por el fuego, mostraba la gloria del mártir y era un ejemplo de la futura resurrección. Su rostro resplandecía de maravillosa gracia y brillaron muchos otros signos de gloria angélica. Todo ello aumentó la confianza en los cristianos y el temor en los paganos. Estas cosas sucedieron bajo el procónsul Julio Procio Quintiliano, siendo cónsules el emperador Cayo Mecio V Trajano Decio y Vitio Grato, 4 días antes de los idos de marzo, según el cálculo romano, y el mes sexto según el asiático. Era un sábado a la hora 10. Así sucedieron, tal como lo hemos escrito, bajo el reinado de nuestro Señor Jesucristo, a quien sean el honor, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos amigos, este ha sido el acta del martirio, que nos llene de inspiración para que así como él, Pionio, un hombre santo, casto, firme en la fe, también nosotros podamos dar testimonio de ser cristianos, de pertenecer a la Iglesia Católica y de enseñar los valores de la Iglesia Católica, la santidad, la honradez, la pureza, la mansedumbre, la paciencia, el respeto, el amor a los padres, ¿no? Y cuidar de la vida de las personas. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los guarde siempre.